Vamos a estudiar ahora las propiedades algebraicas para las sumas finitas, es decir, sumas que tienen un principio y un fin. Empiezo con la primera, muchachos. La primera es, imagínate, no te voy a decir ahorita el nombre de la propiedad, primero vemos el ejemplo y luego nos vamos al nombre de la propiedad. Imagínate que tengo que sumar 5 veces una constante. En este caso puse una constante muy sencillita, el 1. 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? ¿Cómo podríamos escribir esto en notación sigma? Ponte a buscar. Es una constante que no cambia. Entonces sería la sumatoria de los términos que se arman así. 1. Todo el tiempo es 1. ¿Pero cuántas veces, muchachos? Tantas veces como 5. Entonces el contador iría desde 1 hasta 5. ¿Estarías de acuerdo conmigo? El contador se pone en 1 y arma el primer término. 1. Aquí es cuando el contador está en 1. Luego, el contador se pone en 2, checa si ya terminó y arma el segundo término. 1. Luego, el contador se pone en 3, checa si ya terminó, no ha terminado y pone el tercer término. 1. Y así se va, muchachos, hasta llegar al final. Entonces, este es el desarrollo de esta notación sigma. Pero tú y yo sabemos el resultado. Si sumo el 1 5 veces, eso me va a dar 5 veces 1. ¿Estás de acuerdo? Y esto sería lo mismo que 5. Entonces, de aquí podemos como generalizar una propiedad y podemos decir lo siguiente, muchachos. Fíjense bien, ¿eh? Si ustedes, la voy a anunciar, si ustedes tienen la sumatoria, no sé si lo alcancen a ver, si no usamos un marcador diferente, la sumatoria de una constante, la que sea, déjame no usar ese porque te dije que ese podía ser para un contador, ¿verdad? La sumatoria de una constante, la que sea, y el contador va desde i igual a 1 hasta n. ¿Te fijas? Aquí tengo, el contador va desde 1 hasta n, en mi caso fue desde 1 hasta 5. Me vas a decir, ya me hice bolas. No. El principio es 1 y el final es 5. La constante, en nuestro caso, sería 1. Entonces, fíjense, cuando tenemos esto, vamos a decir que el resultado es la constante multiplicada por el contador o el contador multiplicado por la constante. A esta propiedad, muchachos, que es muy, pero muy útil, ¿sí?, le vamos a llamar la propiedad del valor constante, ¿ok? Entonces, en el primer inciso estamos estudiando la propiedad del valor constante. Y esa propiedad es precisamente esta. Imagínense que tuviéramos que sumar el 3 4 veces, ¿no? Entonces sería 3 más 3 más 3 más 3. El resultado es 3 por 4. O sea, contador por constante, ¿ok? Está muy lógica, ¿no? Muy intuitiva. Ahora vamos a esta propiedad. Todavía no te digo su nombre, pero podemos tratar de expresarla en términos de notación sigma. Antes de irme a notación sigma, yo veo que el 3 está en todos los términos. Entonces, si estarías de acuerdo conmigo, puedo factorizar el 3. Entonces quedaría 3 que multiplica a 1 más 2 más 3 más 4. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto en notación sigma se escribe así. Contador va, vamos a poner desde i igual a 1 hasta 4. ¿Estás de acuerdo? 1, 2, 3, 4. De los términos que se arman así. 3 por contador. Ay Dios, puse n, pero el contador se llama i, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarlo para que quede correcto. 3 por i. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ahora, esto de aquí abajo, ¿cómo se podría expresar en notación sigma? Fíjate bien, ¿eh? En notación sigma, esto podría ser así. 3 que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de los términos que se arman así. I. Entonces, si estas son iguales, porque estas son iguales, ¿qué te dice esta propiedad? Te dice que si tú tienes una constante multiplicada por algo en el contador, tienes permiso de sacar esa constante multiplicando a la sumatoria, ¿no? Fíjate cómo tiene permiso de salir. Y esto es válido, muchachos, en notación sigma, en sumatorias, y va a ser válido en las integrales, ¿sí? Podemos sacar la constante de la integral, ¿verdad? Generalizándola en color verde, ¿cómo nos quedaría?
nos quedaría algo como esto. Si usted tiene, a ver si lo ves hasta acá, la sumatoria de una constante multiplicada por un término afectado por el contador, fíjate cómo puse a sub i, ¿sí? Entonces, si tienes la sumatoria de una constante multiplicada por un término afectado por el contador, donde el contador puede ir desde 1 hasta n, hasta donde él quiera, entonces, lo vemos de este lado, quedaría que la constante tiene permiso de salir fuera de la sumatoria, ¿verdad? Entonces, la sumatoria, ¿de qué cosa? Desde i igual a 1 hasta n del término afectado por el contador. Fíjate, dice a sub i. Eso quiere decir que este término puede ser el que sea y está afectado por el contador. Entonces, esta sería la segunda propiedad, muchachos, y le vamos a dar un nombre. Se llama propiedad del múltiplo constante. ¿Por qué te las doy? Propiedad del múltiplo constante. Te estoy enunciando estas propiedades porque en un ratito vamos a estar resolviendo límites de las sumas de Riemann, y los límites de las sumas de Riemann llevan límites con sumatorias adentro, y nuestro trabajo va a ser tratar de deshacernos de la sumatoria. No lo vamos a poder hacer si no conocemos sus propiedades. Y por último, muchachos, una propiedad que en realidad son dos, ¿verdad? Que nos dice, si usted tiene la sumatoria de un término afectado por el contador, que puede ser a sub i, más otro término diferente afectado por el contador, entonces el contador yendo desde 1 hasta n, usted tiene permiso de separar esta suma en dos sumatorias. Entonces, fíjate, la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Eso es lo que te dice. La sumatoria de una suma es la suma de las pequeñas sumatorias, en donde aquí tendrías la sumatoria del término a sub i más la sumatoria del término b sub i, estando i desde 1 hasta n. Es decir, el contador tiene que ser idéntico para ambas. Eso es i, ¿verdad, muchachos? Eso es i. Entonces, esta sería la propiedad de la suma, ¿ok? ¿Y cómo crees que va a ir la propiedad de la resta? Pues idéntica, ¿no, muchachos? La sumatoria de una resta, a sub i menos b sub i, desde i, donde iba desde 1 hasta n, va a ser la sumatoria de una resta, va a ser la resta de las sumatorias. ¿Estamos? A sub i, b sub i, y el contador tiene que ser idéntico, desde i igual a 1 hasta n. Entonces, señores, ahí tenemos las 4 propiedades que vamos a necesitar para meternos a sumas de Riemann, ¿ok? Vamos a ver algunos ejercicios con las propiedades de la notación sigma o con las propiedades algebraicas para sumas finitas. Imagínate que te ponen estas operaciones y te dicen simplifícalas utilizando las propiedades. Entonces, vamos a empezar por la primera, muchachos. La sumatoria de una resta, ¿verdad? Aquí es contador por 3 y contador al cuadrado. Entonces, esto se puede separar por la propiedad de la diferencia en la resta de las sumatorias. Entonces, esto te quedaría la sumatoria de 3k menos la sumatoria de k cuadrada. El contador debe de permanecer intacto. Ahorita no lo cambiamos para nada, ¿ok? Ya la separé. Pero aquí tengo una constante multiplicada por un término afectado por el contador. Entonces, muchachos, lo podemos sacar de la sumatoria. Esto quedaría 3 por la sumatoria de los primeros k enteros, donde k va desde 1 hasta n, menos la sumatoria de los primeros k cuadrados, donde k va desde 1 hasta n. Ahorita solamente sabemos llegar hasta ahí, pero en el siguiente video te voy a poner cómo le vamos a hacer para deshacernos de la sumatoria y poder sumar los primeros k enteros y los primeros k cuadrados. Sí existe una forma de seguir simplificando esto. Ahorita lo dejamos ahí, ¿ok? Bien, aquí te están diciendo la sumatoria de los términos que se arman así, a sub k. Este término quiere decir que está afectado por el contador, no es una constante.
como no lo conoces, como no te lo están desglosando, desmenuzando, lo único que podrías hacer es sacar el signo de la sumatoria. Y entonces esto te quedaría, los términos que se arman así, sumatoria de A sub k desde k igual a 1 hasta n. No hay más que hacer, muchachos. De este lado, aquí, pónganse abusados, como que trae varias propiedades que podemos aplicar. Primero, la sumatoria de una suma se separa en la suma de las sumatorias, ¿no? Entonces te quedaría la sumatoria de los primeros k enteros, que van desde 1 hasta 3, más la sumatoria de una constante, que es 4, ¿cuántas veces? Desde 1 hasta 3. Esto lo vas a poder seguir simplificando, ¿sí? Y entonces esto te quedaría algo así. Fíjate, este es el contador. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces esto sería 1 más 2 más 3 y me detengo, ¿ok? Esta es la primera parte. Luego, más, aquí tengo una constante entrando en una sumatoria del 1 hasta el 3. Ya te había dicho que es el contador por la constante, ¿no? Entonces esto sería 3 por 4, contador por la constante. Si lo quieres desglosar, fíjate, sería 4 cuando el contador va en 1. El contador se pone en 2 y te quedaría esto. El contador se pone en 3 y te quedaría esto. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces 3 por 4, 12. ¿Sí? Entonces desglosé esto, 3 y 2, 5 y 1, 6. Y 3 por 4 son 12, 12 y 6. El resultado de esto debería de ser 18, muchachos. Y esas son las propiedades que apliqué. ¿Sí? Ahora fíjate bien. En esta hay que ver quién es el contador y si el término que tengo aquí adentro está o no está afectado por el contador. Ponte a usar. El contador se llama k y el término se llama 1 entre n. El término no está afectado por el contador. El término siempre va a ser 1 entre n, donde n es el número en el que termina el contador. ¿Sí? Me explico, muchachos. Si la suma fuera así, sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de 1 entre 3. Esa sería dándole un término, un valor a n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a sumar un tercio más un tercio más un tercio tantas veces como el contador te lo diga, ¿no? Entonces, esta es exactamente la propiedad que vimos, la primeritita propiedad que se llama propiedad, perdón, es la segunda, del múltiplo constante. ¿Sí? Entonces, ya ni se vuela si fue la primera o la segunda, te digo enseguida. Se llama propiedad del valor constante, que te dice constante por el término, contador por el término o constante por el contador. Entonces, esto va a ser n por 1 entre n. Y en nuestro caso, cualquier cantidad dividida entre sí misma, porque es una multiplicación, me da la unidad. ¿Sí? Entonces, este resultado sería 1. Y aquí lo puedes ver, si le ponemos un valor numérico, serían 1, 2, 3 tercios, y 3 tercios es la unidad. ¿Ok? Ya viste cómo funcionan estas propiedades.